Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué alegría estar con ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos esa fiel compañía y ese acompañamiento que nos dan, desde luego siempre para estar pendientes de nuestra señal a esta hora de la mañana, en la que siempre les ofertamos, después de las noticias, los análisis pertinentes de temas tan importantes como el que vamos a abordar este día en la primera parte. Y quiero agradecer la presencia del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, con quien vamos a hablar acerca del estado fiscal actual del país. Bienvenido, ministro, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Muy buenos días a todos los televidentes que a esta hora de la mañana ya nos sintonizan en este espacio de entrevistas, y pues con mucho gusto vamos a hablar de temas económicos, de temas hacendarios y después de toda la política pública en materia económica del presidente Nayib Bukele. Así es, en efecto. Como siempre, traslado la invitación para que nos acompañen ustedes, puedan participar enviándonos sus comentarios, sus preguntas a nuestras cuentas que están ahí disponibles en redes sociales para que participen. Ministro, voy a comenzar un poco con el tema relacionado con las medidas que el gobierno propuso y que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa y que buscan enfrentar precisamente los niveles de inflación y el impacto que esto está teniendo relacionado con el alto precio de los hidrocarburos. En primer lugar, todos los países se han visto presionados, es decir, para poder tomar medidas de esta naturaleza, unas más, otras menos. Los estudios, desde luego, demuestran que de esa manera podemos paliar esta situación crítica. Voy a comenzar así en términos generales para después ser puntuales en algunos aspectos. Sí, bueno, como todos los salvadoreños saben, el presidente anunció el jueves pasado a la noche en cadena nacional 11 medidas para paliar los efectos de la inflación en el país. Evidentemente fue muy claro al explicar cuáles son las causas de la inflación en este momento. No tiene nada que ver con una decisión nuestra como gobierno, y creo que la población lo tiene muy claro. Son efectos sobre todo de algunos conflictos, por ejemplo el conflicto Rusia-Ucrania, la crisis de los contenedores, además de la crisis por COVID-19 que dejó golpeadas ya las economías. Entonces, y además de la emisión de moneda por parte de las economías más fuertes a escala mundial. Entonces, esos 4 aspectos son los que han causado un alza en los precios generales, y eso es lo que se conoce como inflación, ¿no? Entonces, el presidente ha tratado de echar mano de las herramientas que nosotros tenemos como gobierno, que no son las que tienen todos los países. Por ejemplo, otros países tienen la capacidad de emisión de moneda, nosotros no la tenemos en general. Así que nos ha tocado echar mano del lado de la parte fiscal, que es la política fiscal. Hoy vamos a tener que hacer un sacrificio para implementar algunas medidas. El presidente suspendió durante 3 meses, con la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa, suspendió durante 3 meses tanto el FEFE y el COTRANS, sin quitar aquellos gastos que están relacionados con estas líneas de ingreso al presupuesto general de la nación. Entonces, con el FEFE, o con el Fondo de Estabilización para el Fomento Económico, que es una contribución que se estableció durante los años 80, el presidente fue muy claro y dijo: desde acá se pagan las pensiones de los veteranos. No se van a dejar de pagar, se van a pagar todas en tiempo, se van a pagar todas en el monto que se pagan ordinariamente, pero el ingreso fiscal que representa el FEFE para nosotros, pues ya no entrará a la caja. ¿Qué vamos a tener que hacer? Al hacer algunas adecuaciones en el mismo presupuesto general de la nación, apretar un poco por el lado del gasto ordinario o del gasto corriente. No vamos a sacrificar la inversión pública, porque fue la instrucción que el mismo presidente nos ha dado en la cadena nacional. Y vamos a seguir buscando también aquellos fondos que provienen de la evasión de impuestos, y que ya, como tú lo sabes, pues también nos ha dado durante la emergencia de COVID, nos dio fondos frescos que no teníamos. Pues entonces vamos a seguir atacando la evasión fiscal y vamos a apretar un poco por el lado del gasto corriente. Ok, ministro, ¿cómo se piensa de alguna manera llenar ese vacío fiscal que estaría experimentándose a partir de lo que sería no recibir ese dinero de los impuestos por estos 3 meses? Usted dice, bueno, vamos a apretar un poquito más digamos, la
la política de recaudación fiscal, vamos a trabajar con la evasión, pero sin duda hay un valor ahí, como quien dice, bien a los salvadoreños, ¿verdad? Ese hoyo fiscal, ¿cómo se logra tapar? No, evidentemente ¿Y de cuánto es, ministro? Cualquier acción que tú implementes, Ernesto, necesita pues de la aplicación de recursos. Claro. O sea, para nadie es un secreto que todos los recursos que se obtienen tienen, digamos, un costo, ¿no? Sí. Y en este caso, nosotros tenemos una decisión, ¿no? Intervenir en este momento en la economía a través de la política fiscal y, digamos, sacrificar entre 75 y 80 millones, que es lo que nos costaría la totalidad de las medidas, el subsidio empleado, digamos, la ausencia de Ecotrans y del FEFE durante 3 meses, los aranceles que eliminamos a los 20 productos de nuestra economía, 20 productos vitales de nuestra economía, el sacar, digamos, a todos nuestros inspectores, tanto de la Defensa del Consumidor, Defensoría del Consumidor, como el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Hidrocarburos. Todas esas medidas, el conjunto de 11 medidas nos estarán costando entre 75 y 80 millones de dólares. Entonces, nosotros tenemos una decisión, o gastarnos ahora 75 u 80 millones, detener los efectos en nuestra economía, o en 2 o 3 meses esa cifra podría ser el doble si nosotros no intervenimos. Entonces, tenemos que tomar una decisión de intervenir en el momento oportuno. Nosotros en septiembre del año pasado presentamos una ley para crear el Fondo de Estabilización para los gases del gas licuado de petróleo. Ese fondo se creó con 20 millones el año pasado. Para este año lo fondeamos dentro del presupuesto general 2022. Estaba incluido dentro del presupuesto y desde ahí hemos seguido pagando el incremento en el gas licuado de petróleo. ¿Qué es lo que hubiera pasado, Ernesto, si nosotros no intervenimos en ese momento? Los precios generales de algunos insumos que necesitan gas propano para la elaboración estuvieran mucho más disparados de lo que ahora están. Entonces, no negamos que existe un efecto, existe un efecto inflacionario en los precios de algunos productos. Estamos tomando todas las herramientas que están a nuestra mano. El presidente creo que ha tomado la decisión oportunamente. Fuimos el primer país de Centroamérica en tomar estas medidas. Guatemala ayer estaba aprobando una ley general para temas de subsidio a combustibles. Yo he hablado con algunos ministros de finanzas de la región que me han empezado a preguntar qué es lo que nosotros empezamos a hacer o qué estábamos haciendo para atacar la inflación. De hecho, tenemos una reunión el día de mañana en el COSEFIN, que es el Consejo de Ministros de Finanzas de Centroamérica, donde pues con toda seguridad será uno de los puntos de agenda y que vamos a tratar. Ministro, algunos sectores, y quizás la mayoría, incluso opositores al gobierno, han visto con muy buenos ojos estas primeras medidas. Sin embargo, también han colocado un énfasis de que les hubiese gustado tener también de parte del Ejecutivo ciertas medidas que busquen austeridad para poder complementar parte de lo que serían recursos que se destinan para otras áreas, para poder de alguna manera paliar la crisis. Yo creo que ha habido una señal del presidente muy clara en materia de... Y se ha visto bien, porque me dijo mayoría... y me dijo directamente, Ernesto, si tú tal vez lo recuerdas en la cadena, ministro, recorte por el lado del gasto ordinario, por el lado del gasto corriente, no sacrifique la inversión pública, porque sacrificar la inversión pública significa para nosotros perder el impulso que le dimos el año pasado a nuestra economía y que le hemos estado dando durante el primer trimestre de este año. Entonces, es sacrificar ese crecimiento económico que nosotros ya tuvimos el año pasado. Entonces, al decirnos o al instruirme que reduzca por el lado del gasto ordinario, evidentemente es una señal de austeridad. O sea, no entiendo cuando te dicen que eso no han visto señales. Claro que las hay. No vamos a sacrificar la inversión pública. Hemos reducido 20 aranceles a los productos que son, pues, como te dije, productos vitales para el desarrollo de nuestra economía, pero también tenemos que continuar teniendo herramientas. Yo he visto algunos sectores que me dicen, quita este impuesto, quita este otro, pero nunca miden el impacto fiscal de cada una de esas cosas. Por eso comencé con ese Entonces, nosotros, punto, como gobierno, debemos de ser muy cautos, Ernesto, de ir administrando nuestra política fiscal conforme a la situación vaya avanzando. Creemos que en este momento
el nivel de intervención es el adecuado para asegurar que los efectos no sean tan profundos en nuestra economía. 80 millones de dólares. Iremos revisando cómo va avanzando en el tiempo. El mismo presidente de la República lo decía. Ministro, si esto se avanza o esto continúa 3 meses más, va a tener que ir a la Asamblea nuevamente y pedir que se prorrogue los 2 decretos transitorios que suspenden la contribución especial al transporte y que suspenden el FEFE como tal. Pero vamos a tener que llegar nuevamente si la situación continúa. Pero no puedo, Ernesto, predecir con totalidad, por ejemplo, cuándo terminará la guerra Ucrania-Rusia y OTAN. Cuándo, por ejemplo, los contenedores a nivel mundial van a haber muchísima más oferta disponible y eso va a relajar, digamos, la cadena de suministros o los costes de la cadena de suministros. O sea, hay muchos efectos que no dependen de nosotros y que vamos monitoreando de acuerdo a cómo se van moviendo los mercados internacionales del precio del petróleo o cómo se van moviendo otros factores que inciden directamente en el nivel de precios de nuestra economía. El déficit fiscal que el país ha tenido por años va a ser poco entonces el impacto que se va a tener con estas medidas, ¿verdad? Me decía que andaba entre 75 y 80 millones. 75 y 80 millones que, como dije, al final... nosotros podemos decidir guardarnos 75 millones, Ernesto, y ahorrarnos 75 millones. Pero en 4 meses tenemos un problema mayor si la situación sigue. Vas a tener que poner el doble de ese presupuesto y probablemente los efectos, uno, no los vas a poder contener porque ya se habrá viralizado demasiado la inflación en materia de precios en la economía. 2, la recuperación va a ser muchísimo más difícil por no haber intervenido en tiempo. Y 3, ¿a quién le pertenecen los recursos, Ernesto? ¿A quién le vamos a dar los recursos que los contribuyentes están pagando? A los contribuyentes. Si lo que estamos haciendo es básicamente poner un beneficio generalizado para la población, porque todos acá consumen aceite, todos en el país consumen maíz blanco, o sea, nuestra dieta básica tiene ese impacto directo por la, digamos, reducción de aranceles que decidimos. Y de esta forma estamos invirtiendo los recursos o haciendo un sacrificio fiscal para regresarlo a los mismos contribuyentes. A ver, entonces esta presión fiscal que sin duda alguna se va a generar está debidamente, digamos, no es una presión fiscal que realmente nos preocupe. Primero que nada porque nosotros obtuvimos 200 millones adicionales solo entre los meses de enero y febrero de ingresos que nosotros mismos habíamos planificado. Entonces, ahí a tener 200 millones, ya pudiste cubrir parte, digamos, de los 70, bueno, sobradamente los 75 que se tienen previstos. Que se tenía previsto. Fríamente, como dijo aquel humorista, fríamente calculado. Esto, y lo otro es que un sacrificio fiscal de 75 millones en un presupuesto de 7.900 millones, que es nuestro presupuesto, 7,9 billones para este año, ¿no? La verdad es un coste marginal para el efecto real que va a tener en nuestra economía, porque va a evitar como te dije, una viralización de un efecto negativo, y eso va a permitir que nuestra economía se pueda mantener con el ritmo que traemos del año pasado y no afectar más ya el bolsillo de los salvadoreños, que ha estado afectado desde la pandemia. No ha sido una situación fácil para ninguno en este país y a nivel mundial. O sea, han sido días muy, muy difíciles de tomar decisiones duras. Hay gente que sabemos que tal vez perdió su trabajo y le ha sido muy difícil recuperarse. Es un problema de crisis mundial que no es propia de nosotros. Esto está pasando. No la podemos controlar por completo. Entonces, es como los efectos psicológicos. Tú sabes cuánta población ha quedado, digamos, afectada psicológicamente desde la pandemia por los encierros, pero ¿había otra forma de hacerlo? No. Gracias a Dios tomamos decisiones adecuadas y se cerró a tiempo, y gracias a Dios tenemos el ritmo económico que ahora tenemos. Colocando apoyo a sectores importantes a través de Bandesal, que por cierto anoche hubo cambios, entiendo, en la presidencia de Bandesal. Asume la presidencia ahora el viceministro de Economía, ¿no? Sí. A ver, ministro, cuando se habla precisamente de tomar medidas más de austeridad, ahí está la información que se conoció anoche con relación al nuevo funcionario que asume Bandesal. Vamos a conocer detalles más adelante de qué es lo que realmente, el giro que ha tenido esta institución, que ha sido muy importante, lo que usted decía, en el rol que ha jugado frente a el tema de la pandemia, por ejemplo, y el apoyo a sectores que son
de alguna manera frágiles a la hora de ver el tema de una situación de encierro o confinamiento como la que tuvimos. Ministro, cuando se habla precisamente de medidas de austeridad, por ejemplo, alguien decía, y lo escuchaba en algunos en medios de entrevistas, decía, bueno, por ejemplo, acá habría que preguntarse, por ejemplo, cómo se sostiene el chivo PET, por ejemplo, ¿verdad? Fue creado, se creó a partir de los ingresos que dejó el tema Bitcoin, sí, ¿verdad? Pero ¿y ahora quién sostiene, quién le da la sustentabilidad en el tiempo con el pago de sus, digamos, recursos, sus médicos, etcétera, etcétera? Hay un instituto de bienestar animal como tal, evidentemente se mantiene con el presupuesto general de la nación. Yo cuando hacen algunas comparaciones y dicen, miren, ya no hagan esto, no hagan lo otro, recorten aquí. Hay gente que incluso ha llegado a tal grado de decirme recortar el programa de computadoras, por ejemplo. Y les pregunto, ¿y por qué no? Porque es muy caro. O sea, sí, yo sé que probablemente ocupa recursos importantes en mi presupuesto general de la nación, pero no es tan más caro, les digo yo, no entregarles computadoras a nuestros niños. No es más caro no renovar nuestras escuelas. No es más caro no darle educación de calidad al ciudadano que después va a aportar a tu economía. Eso nos ha resultado muchísimo más caro, ¿no?, que no invertir los recursos en el momento adecuado. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una política pública en materia de intervención para bienestar animal no implica que estemos descuidando otras áreas. Estamos trabajando de manera integral, Ernesto. Yo creo que todos, no me dejarán mentir, los que tienen mascotas, básicamente los ven como parte de su familia. Claro. Entonces, si nosotros solo invertimos en una sola cosa, hay personas que quieren que nos enfoquemos solo en la crisis. Y entonces vas a dejar de hacer todo lo que estás haciendo y te vas a enfocar en algo que va a pasar, porque estas son situaciones que pasan en el tiempo, duran un corto plazo. O sea, esperamos que dure un año, ¿no? Más o menos es lo que prevé la FED, que no va a poder controlar, dice, algunos precios al consumidor durante un año, y nosotros dependemos de eso. Entonces, durante un año nosotros tenemos que lidiar, ya lo sabíamos. Cuando empezó la crisis de COVID-19, yo creo que estuve varias ocasiones acá en tu programa y lo decía, después de la emergencia sanitaria viene la emergencia económica post-COVID. Los efectos inflacionarios por toda la emisión de moneda que hicieron las economías fuertes para financiar sus planes fiscales durante la emergencia. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que salir a buscar créditos internacionales, tú lo recuerdas. Pero otras economías lo que hicieron fueron donde sus bancos centrales y le dijeron, emitime más moneda y con eso yo voy a pagar mi plan fiscal. Entonces, pedir que nosotros no intervengamos en las demás áreas de la política pública como bienestar animal, o sea, espacio para medidas de austeridad más no hay. Infraestructura, es que es por el momento, la intervención y el sacrificio fiscal que estamos haciendo es suficiente por este momento. Tenemos que ir monitoreando. Si de repente, te digo, si de repente la OTAN decide ir y poner sus armas en Ucrania, por ejemplo, y llevar soldados a Ucrania. Se armó la de San Quintino. Ahí tenemos un lío enorme. Que no sé a dónde nos va a llevar. Dios quiera que no. Tenemos que entonces en ese momento tomar la decisión de que habrá que intervenir con más recursos. Sí, entonces vamos a apretar más, por otro lado, sin sacrificar también la inversión pública. A ver, este tema relacionado tiene salvedades de las cuales usted ya mencionó, sobre todo de cómo llenar esos vacíos. El tema de cómo, digamos, los operativos o el tema de la persecución de evasores los días jueves. Voy a tocar un tema que tiene que ver, es contemporáneo, tiene que ver precisamente con la actual coyuntura que vive el país, y es el tema del transporte colectivo, por ejemplo. Sí. Hoy, con esta situación que se ha generado, hay muchos que se están haciendo la pregunta, bueno, si hay alrededor de 28 millones, según las estimaciones que se han publicado, por cierto, las publicó el diario oficial, el diario de gobierno, el diario, que decía que en este caso hay una gran cantidad, creo que son alrededor de lo que se ha perdonado en el pasado en la Asamblea Legislativa en materia de multas
al transporte colectivo. Claro. Serían motoristas de transporte colectivo. Correcto. Pero ahí está todavía un nicho grande. ¿Qué se piensa hacer por eso? Por ejemplo... No, vamos a recuperar cada una de las multas. Nosotros no somos, Ernesto, de la idea de perdonarle una infracción a nadie. Okay. Y gracias a Dios el presidente Bukele no tiene un compromiso, digamos, político-electoral con ningún sector en específico que lo ate a no ejercer su autoridad como presidente. En el pasado, en este país se ha acostumbrado a que las autoridades no se les respetan, Ernesto. A mí me consultaban hace unos días que si por qué a una persona que había estado en una mesa de negociación con nosotros un día antes a la noche, luego se le había capturado y se le había aplicado la ley. Y les digo, bueno, ¿y que al caso de estar en una mesa de negociación te asegura impunidad? No, hay que acatar las leyes y además de eso, ellos mismos dijeron que se comprometían a respetar las tarifas, a no ir a un movimiento de paro y de repente pues empiezan a hacer todo lo contrario, considerando o quizá pensando que continúan los momentos en los que gobernaban los partidos anteriores, el FMLN Arena, con el cual siempre jugaron y siempre se le terminó maltratando al usuario como tal. Entonces, quien pagaba al final los platos rotos, no solo de las multas que se les perdonaban, sino también de todo el maltrato, las malas condiciones del transporte, el desorden que había en el transporte, pues eran siempre el usuario como tal. Entonces el presidente, en ese caso, está en, digamos, él tiene que tomar una decisión o le aplica, digamos, la ley y se le procesa como cualquier ciudadano normal. Claro que evidentemente hay que respetarle todas sus garantías ciudadanas y todas sus garantías procesales y judiciales, pero no podemos dejar que se siente un precedente de irrespeto a la autoridad. O sea, todos podemos negociar, todos podemos aportar a la toma de decisiones del gobierno, siempre y cuando se respeten las reglas del juego. Entonces, si se irrespeta, se le aplicará todo el peso de la ley y tú has visto en los días recientes cómo algunos han salido a defender al infractor. En este caso, yo siempre le digo, o sea, las líneas son del Estado. Ellos tienen un contrato, un contrato de concesión. Las líneas le pertenecen al Estado salvadoreño y es la autoridad rectora en materia de política pública, en este caso el Viceministerio de Transporte, el encargado de establecer las condiciones en las que se va a prestar el servicio, tarifas, recorridos y también las condiciones de la unidad. Si estas tres condiciones no se cumplen o si esos tres compromisos que se plasman en un contrato no se cumplen, la institución o la autoridad competente está en la obligación de rescindir ese contrato porque no está cumpliendo la otra parte, en este caso los propietarios de algunos buses que han incrementado la tarifa no están cumpliendo con la parte contractual que se comprometieron y el Estado debe de ser el mayor garante de que los derechos colectivos, el derecho a la movilidad es un derecho constitucional, ¿no?, que esos derechos se respeten y se aseguren. ¿Son 3 puntos mensuales que se da el subsidio, 3.5 millones o cuánto es, ministro? Son alrededor de 4 millones los que nosotros... mensuales, que se les da en compensación, ¿verdad? El subsidio de la tarifa. Sí. Ministro, ¿va a haber o se va a endurecer entonces el tema de la persecución de evasores? Nosotros creo que hemos tenido una política de combate muy franco. Tú recuerdas... creo que las primeras veces que yo venía a tu programa y hablábamos sobre el plan antievasión, algunos empezaron a tener algunos fantasmas, ¿no? Y decir, empezaron a decir que era una persecución política, que no sé qué, que esto y lo otro. Y yo te dije, no es una persecución política, ya lo van a ir entendiendo. Y creo que a estas alturas, Ernesto, hemos logrado dejar muy claro que la evasión como tal es un robo silencioso, y nos roba a todos porque nos roba a nuestros impuestos. ¿Cómo es posible que tú pagues, digamos, en tiempo y forma todos tus impuestos y alguien que está haciendo, pues, probablemente o está obteniendo más ganancias que tú de tu actividad económica, no lo haga? Entonces son las escuelas... Nos tocó el día lunes 14, ¿verdad? Sí, entonces son las escuelas que no tenemos, los hospitales que necesitamos, son también la seguridad que no tenemos. Entonces, al no pagar los impuestos,
se le está robando al Estado y se le está robando a la sociedad en su conjunto. Eso creo que ya quedó claro. Segundo, que el Ministerio de Hacienda no persigue a nadie. Nosotros no perseguimos empresarios, nosotros perseguimos delincuentes tributarios, que es algo muy distinto, un empresario a un delincuente. Esos son los que, y claro, como siempre lo digo, nosotros siempre tendremos la puerta abierta para negociar con cualquiera que quiera llegar y pagar sus impuestos cumplidamente. Entonces, el Ministerio de Hacienda no persigue a nadie, es más, está para tenderle una mano, no tenemos ningún problema. Han habido empresas que han tenido problemas tributarios, los han arreglado y una vez resueltos nosotros les decimos, miren, es que nunca hemos querido tener problemas con nadie, pero vamos a hacer que se respete la ley. Vamos a endurecer más el plan antievasión, ya estaba previsto, hay mucho componente tecnológico que va para este año en el plan antievasión, hay algunos temas de inteligencia artificial o algoritmos de conocimiento autónomo para selectividad de casos, que es algo que no teníamos en el país. Hay algunas integraciones de base de datos que ya hemos completado con nuestra Dirección General de Aduana. De hecho, por eso hemos podido determinar algunos casos. Por ejemplo, el jueves pasado presentamos con el plan anticontrabando un solo caso de 3 años o 3 periodos fiscales por 27.3 millones. Un solo contribuyente. O sea, básicamente una sociedad de papel porque no hay registros, hay 2 accionistas nada más. De repente inscribieron las cosas en el Seguro Social, pero luego no inscribieron empleados. Entonces, es una trama financiera enorme y que implica a varios actores, pero básicamente el caso era por 27.3, el caso más grande que hemos tenido de evasión en un solo contribuyente, tanto en el plan antievasión como en el plan anticontrabando. El actual gobierno ha sido duro, quiero cerrar un poco ese punto y para pasar a hablar sobre otros temas, ministro, ha sido, digamos, bastante contundente con el tema de perseguir la evasión, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto hemos logrado en estos años recuperar? Nosotros hemos identificado entre casos presentados a la Fiscalía y que se están procesando a los ingresos, el incremento que hemos tenido de manera directa en algunos impuestos como tal y que podemos medir, hemos identificado alrededor de 600 millones en los casi 2 años que lleva ya el plan antievasión, 1 año y 6 meses ya casi para 2 años. 600 millones. 600 millones que nos han servido en esta crisis, tanto por COVID-19 como la crisis económica post-COVID, nos han servido para inyectar recursos al erario público y que podamos financiar todos los programas, porque no ha sido fácil para nadie y sobre todo para los ministros de Finanzas en todo el mundo. Ha sido un tremendo dolor de cabeza, saber de dónde poder financiarse, porque el mercado internacional de bonos, de eurobonos, de verdad tergiversado por completo, las curvas de corto plazo básicamente superaban a las tasas de interés de largo plazo, entonces era algo bien inusual. Y ahora, con esta crisis por los conflictos armados entre Rusia, por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, la verdad el mundo está que no sabe ni qué va a suceder. Yo recientemente he conversado con algunos ministros de Latinoamérica en Asunción, y la verdad todos están pendientes, todos estamos hablándonos entre nosotros, qué están tomando ustedes, qué están haciendo ustedes, porque hay un ambiente generalizado de que la crisis se puede expandir. En resumen, entonces, para cerrar el ciclo de las medidas, todo está de alguna manera identificado y calculado para no, digamos, desequilibrar o desequilibrarnos fiscalmente. El impacto fiscal está previsto, creemos que es la verdad es un impacto fiscal muchísimo menor. Solo para que comparemos, las medidas nos cuentan 75 millones. Solo en la presa El Chaparral, el gobierno de Arena y del FMLN en conjunto se dice que, y creo que fue un poco más, pero que podría haber rondado el robo de 500 millones. Si comparamos todo lo que nosotros hemos perdido durante la corrupción, cuando a mí me dice en los gobiernos de Arena o del FMLN y me dicen no invierta 75 millones, ¿y cuánto se robaron en la Diego de Holguín? ¿Cuánto se robaron en los hospitales nacionales? Hay un señor de origen español que todavía está huyendo de la justicia, el caso Reza, si tú lo recuerdas, que es la construcción del Hospital San Pedro en Usulután, el hospital de maternidad. ¿Cuánto se llevaron los exministros, los presidentes que están asilados? En Nicaragua ahora, Mauricio Funes y Sánchez Serén, solo Sánchez Serén se le acusa de alrededor de 147 millones. Esas son 2 veces las medidas anticrisis. Y Funes
351 millones, si no mal recuerdo. 351 millones, un solo expresidente. Entonces, cuando me dicen, y cuando son personeros que estuvieron dentro de esos gobiernos, los que dicen que el impacto fiscal no lo vamos a poder soportar, hombre, este país soportó durante 30 años, Ernesto, gobiernos que saquearon sistemáticamente las arcas estatales y hemos sabido salir adelante porque el salvadoreño siempre trata de salir adelante, pero además de eso, ¿no? Son momentos que no queremos volver a repetir. Entonces, cuando me dicen que tomar decisiones a favor de la población resulta caro, no me parece que resulta caro. Caro nos resultaba mantener a toda esa banda de corruptos que saquearon sistemáticamente nuestro país y que ahora están huyendo de la justicia. Ministro, interesante, voy a una pausa comercial. Cuando regresemos, casi un año y todavía no hay un acuerdo con el Fondo Monetario. Recién la Asamblea Legislativa esta semana también aprobó otros empréstitos y algunos economistas todavía siguen sosteniendo de que esto todavía pone más en riesgo el tema de la deuda de países. Súper interesante, con mucho gusto. Sí, vamos a conversar sobre la política de contingencia. Nuestro rico café de la mañana, ¿verdad? Listo. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar enviando sus comentarios, sus preguntas. Nos interesa. Pausa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Interesante lo que hemos estado conversando con el ministro de Hacienda, específicamente con relación a las medidas que se han tomado para paliar la crisis del impacto que tiene el precio de los hidrocarburos en sectores tan sensibles de la población. Así como también ahora vamos a darle paso a entender y comprender mejor qué ha pasado en todo este año. Ya un año de negociación y todavía no hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es importante tenerlo? Bueno, hay que establecer ciertas metas, digamos de crecimiento y contar con el aval respectivo para la obtención del buen manejo de las finanzas públicas. Argentina ya lo tuvo, a pesar de que han tenido ciertas negociaciones. Uno de los puntos claves o 3 puntos claves que en este caso el Fondo Monetario plantea es regular el Bitcoin o Chivo Wallet, la transparencia y ordenar las finanzas públicas, controlar gastos y salarios públicos, frenar el autoendeudamiento. Y por eso yo ponía un poco el ejemplo de lo que recién se hizo también en la Asamblea esta semana, que se aprobaron creo que alrededor de 500 y pico de millones más para ciertos sectores, ministro. Bueno, lo primero que debe establecerse, Ernesto, es que nosotros, hemos sido el primer gobierno que ha ido a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no por un tema de financiamiento. La verdad que el financiamiento que aportará el Fondo Monetario Internacional tampoco es que sea la solución completa. Claro que nos ayuda, es una ayuda muy respetada, pero son 1.300 millones en un periodo de 3 años. El problema de las finanzas públicas en El Salvador no se soluciona con 1.300 millones. Se soluciona incrementando tu inversión pública, haciendo crecer tu Producto Interno Bruto, atacando la evasión fiscal para que tengas recursos en tu política fiscal y puedes financiar todos los programas de inversión pública. Además de eso, teniendo políticas para racionalizar el gasto público, no necesariamente es recortes, es a mansalva, es orientar adecuadamente cada uno de los gastos, porque cuando algunos dicen, miren, hay que reducir masa laboral, y tú empiezas a revisar quiénes son, salud, maestros, lo vas a reducir y vas a sacrificar el futuro de tus hijos o vas a sacrificar el futuro de las nuevas generaciones. Entonces hay que ser muy inteligentes y muy cuidadosos a la hora de ir a buscar algunos, digamos, ajustes. Es decir, en materia esta negociación fiscal es como un juego de ajedrez. Es justamente, una pieza que se mueve la verdad, puede provocar un desencadenante y arruinar toda la política pública. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, hay temas que ellos han dicho, me dijeron, aquí hay 4, yo los mencioné. Ministro, incremente el IVA. Yo les dije, eso no va a estar en negociación, ni ahora, ni mañana, ni pasado mañana. No va a estar nunca en negociación. Porque se lo pidió el Fondo Monetario. Claro siempre, que lo pidió. El Fondo Monetario. El Fondo siempre lo ha pedido. El Fondo siempre te lo pide porque es una forma mucho más rápida de generar ingresos a la caja fiscal. Nosotros fuimos tajantes desde un inicio, que a mí, en lo personal, me parecía una idea
contraproducente porque iba a frenar el crecimiento económico del país. De hecho, algunos economistas hoy con lo de las medidas que se tomaron dijeron que también por qué no se le quitó el IVA, que hubiera sido más representativo. Lo dijo una diputada. Lo que pasa es que al tema del combustible, por ejemplo. Hablando del IVA, que no quería regresar. Algunos, como dije, se ponen a dar opiniones, no miden el impacto fiscal y creen que todo se puede manejar teniendo decisiones aisladas o parciales sobre esta cosa o esta otra. Reducir los ingresos también al Estado te genera el problema que luego no vas a tener herramientas para poder intervenir desde la política fiscal. Y si esto se agrava, ¿de dónde vamos a sacar más recursos para eso? Si empezamos a recortar todos nuestros ingresos. Entonces, el nivel de sacrificio fiscal que hemos hecho hasta este momento es el adecuado y el que necesita nuestra política pública. Con el acuerdo con el fondo, nosotros no tenemos por qué llegar a sentarnos a una mesa y solo firmar, Ernesto. Ese ha sido el problema siempre en este país, que nunca se revisan y se adaptan las soluciones a las necesidades propias de nuestra economía. Entonces, es lo que nosotros hemos hecho, sentarnos, revisar bien, no vamos a comprometernos con algo que no vamos a poder cumplir. Cuando nos comparan con Argentina, por ejemplo, son casi 28 acuerdos los firmados por la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Es el crédito de 45.000 millones, casi la mitad de la cartera de créditos del Fondo Monetario Internacional estará a partir de, o dentro de poco, cuando logren firmar el acuerdo por completo, porque ahorita lo que tienen es un acuerdo de personal, que luego va al directorio y luego debe volver a ratificación al Congreso argentino, que muy probablemente no sabemos cómo vaya a reaccionar a ese acuerdo como tal. Entonces, compararnos con una situación como la de Argentina, creo que es un poco complicado, ¿no? Entonces, tal vez el nosotros vamos a firmar algo, sino que ellos lograron ya, y qué ha pasado con nosotros. Nosotros vamos a firmar algo que le convenga a nuestro país, no algo que le convenga al ministro Zelaya o que con el técnico, digamos, del fondo les parece la mejor visión. Hay cosas que en nuestro país se pueden hacer y hay cosas que no. Por ejemplo, el tema de regular el Bitcoin es irreversible, eso no se puede. Es que, Ernesto, esto es parte de nuestra estrategia y el Fondo Monetario Internacional también es parte de una estrategia macro. Entonces vos no podés sacrificar una cosa por otra. ¿El fondo debe de respetar esas decisiones? Claro que nosotros somos un país soberano. Somos un país soberano. El Fondo Monetario Internacional nunca ha dicho, esta es una condición para el acuerdo. Dijo en la evaluación del artículo cuarto, que no fue... Lo analizamos con usted muy detalladamente. Que no es parte, no es la mesa de negociación del acuerdo IFF. En la revisión del artículo cuarto, ellos pusieron un párrafo en el que dicen que reconocen que toda la implementación de Bitcoin en El Salvador ha generado inclusión económica, reducción de costos transaccionales y atracción de inversiones. Lo reconoce el artículo cuarto. Y luego dice, aún así, que es lo que yo te decía, aún así dicen, Bitcoin no debería ser moneda de curso legal. O sugerimos que no lo sea. Sugerimos que no lo sea. Entonces te digo, me dicen que atrae inversiones con él, que reduje los costos transaccionales y que además genera inclusión financiera. O sea, pareciera que lo que me están diciendo es, eso que estás haciendo es bueno, pero es malo. Funciona. Sí, porque le dice, lo felicita por el tema de inclusión financiera en el capítulo cuarto, yo lo leí. Parece que es bueno, parece que funciona, pero creo que no deberías hacerlo. Entonces, cuando a ti te dicen, parece que funciona, parece que estás logrando los objetivos, y al final te terminan diciendo, pero no deberías hacerlo, o te sugiero que no lo hagas. Entonces, eso te genera algunas, de verdad, contradicciones, y también a mí, como tomador de decisiones, me corresponde administrar, como te dije, las herramientas en completo. Fondo Monetario Internacional es una cosa, BID es otra cosa, Banco Mundial es otra cosa, Banco de Desarrollo de América Latina son actores distintos. Y todos ponen sus Banco Centroamericano de Integración Económica, con todos tenemos matrices de cumplimiento fiscal para acceder a operaciones con cada uno de ellos. Un proyecto que no cumpla no pasa los filtros de estos organismos multilaterales. Bitcoin para nosotros es otra estrategia, otro mercado y otro tipo de política pública que nosotros estamos llevando a cabo. Todas en materia económica, sí, la inversión pública, los 10 impulsos económicos que ha anunciado el presidente. Las 52 medidas que vienen también. Te juro que a mí me dijeron, por ejemplo,
no alimenté Firempresa con 600 millones en su momento. Me lo dijeron. Muchos organismos me dijeron no, porque no lo pueden pagar. No tienen la capacidad. Yo les demostré que teníamos la capacidad, que se podía hacer una adecuada planificación y que nuestra economía los necesitaba en ese momento. Entonces, ese fideicomiso... Y ha beneficiado a muchas empresas también. Salvó a nuestra economía en los momentos más duros de la crisis que fue por a través COVID-19. de Bandesal, de lo que hablábamos, cómo se colocó ese dinero ahí. Por eso es importante entender, cuando a veces yo te digo, un organismo multilateral te sugiere cosas, pero solo tú conoces las condiciones de tu economía y solo tú debes tomar las decisiones sobre qué herramienta utilizar y qué no. Actuación que tiene. Y entonces ese es nuestro papel con el fondo. ¿Alguien quiere polemizar sobre eso, si el acuerdo se alargó? ¿Y cuál es el estado actual? No, estamos dentro, ¿ya casi se firma? Estamos dentro de la mesa de negociación. Han habido unos cambios, hubo cambio en el director en el jefe del departamento del hemisferio occidental, el señor Alejandro Werner, que era el jefe del departamento del hemisferio occidental. Hasta hace unos días pues dejó su cargo a finales del año. Eso también tiene una implicación con quién toma las decisiones. Teníamos la ventaja que con el señor Werner pues hablábamos recurrentemente. El nuevo director acaba de tomar posesión, entonces eso también pues tiene alguna implicación, ¿no? Pero nosotros mantenemos nuestra posición en la mesa, continuamos hablando con ellos. Algunos decían que nosotros no podíamos sobrevivir y siempre siguen hablando de riesgos, no sé qué. Les hemos demostrado que en 2 años, de lo más crudo de la emergencia... Ese es otro tema que le escuché decir, sí, el tema de riesgo de país. 2 años, Ernesto, les hemos demostrado durante 2 años que El Salvador vive una transformación en su economía, que El Salvador también está experimentando una transformación en sus tomadores de decisiones, que hay una visión de largo plazo, que tenemos proyectos, que tenemos una visión clara de cómo administrar la economía de nuestro país, cómo intervenir como Estado. ¿Mayor o menor el riesgo de caer en un impago en el país? El riesgo de impago en El Salvador siempre ha sido remoto y es básicamente cero. O sea, y yo lo repito y lo digo en cada espacio que tengo porque así es, Ernesto. Recientemente ahora, hace poco salía un press release de Jefferies, de Stifel, que es esta research, y básicamente ahora sí decía que el riesgo de impago en El Salvador era 0 para el año 2023, pero que mantenían algunas dudas sobre el futuro. Entonces, en el pasado me dijeron que esa misma research dijo que nosotros teníamos altas probabilidades de caer en un default. Llegamos al momento, pasaron las fechas en las que ellos anunciaban, digamos, la catástrofe fiscal del país. Pasó el momento y no sucedió. Luego trasladaron eso, no, en 2021 van a caer. Luego en 2022. Ahora que hemos demostrado que ya logramos pasar cada uno de esos periodos convulsos, dicen, no, es que va a ser en 2025. Entonces, si alguien quiere seguirles creyendo, van a seguir perdiendo dinero en el mercado secundario porque alguien está haciendo plata y alguien está perdiendo plata con la venta de bonos en el mercado secundario. Y no es la República de El Salvador, porque yo no he emitido durante este periodo. Es más, hemos tratado de apuntalar respecto de lo que se aprobó en la Asamblea, que tú decías. Eso es 535 millones más. 400 millones de eso es un crédito contingente. En este país nunca hubo política de contingencia. Cada vez que se te cae un puente tenés que salirlo a reconstruir. Ese es un crédito de emergencia para desastres naturales. Solo se activa sí y solo sí hay una emergencia por desastre natural o por salud pública. Dios no lo quiere, Ernesto. Y viene otro virus o viene otra enfermedad que se convierte en pandemia. Dios quiera que no. Dios quiera que no, pero ¿de dónde vamos a tomar? Mira cuando el virus de COVID-19 llegó a nuestra economía y empezó a tocar, digamos, a nuestra población. ¿Sabes cuánto era el switch que nosotros teníamos de contingencia? 40 millones. Eso era para toda la política de contingencia de desastres naturales. 40 millones que no se desembolsaron en automático. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Hace que no tengas capacidad de reacción. Entonces nosotros, a partir de lo que ya vimos, y desde que yo llegué como ministro de Hacienda, o sea, mi preocupación principal es esa. Ya viene la época del invierno. Dios no lo quiera, tenemos un deslave, tenemos un terremoto, lo que sea.
¿Vamos a tener que ir a andar buscando por todos lados? No, ya tenemos una línea de contingencia a una tasa sumamente competitiva, porque la tasa podría rondar entre el 2% y un 3% a lo sumo, ¿no? También entonces, estamos no contratando... mete presión a deuda esto que se aprobó en la Asamblea. En absoluto, es como cuando te aprueban un rotativo. Sí. Mientras tú no lo uses... Un crédito rotativo, sí. Mientras tú no lo uses, ahí está, aprobado, no te está generando comisión, no te genera intereses, no pagamos absolutamente nada por tenerlo ahí. Pero si ya lo uso, sí. Cuando tú lo usas, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Si de repente, como te dije, viene un terremoto, mira en Japón, recientemente hubo un terremoto. Por una emergencia puede ser usado. Correcto. Entonces, esa es parte de nuestras herramientas. ¿Por qué? Porque en este país, Ernesto, la gente nunca, o los gobernantes anteriores, nunca planificaron el futuro. Estuvieron siempre en el día a día, en cómo se llenaban los bolsillos, en cómo perseguían a su rival político electoral y cómo realmente hacer cosas a los que no lo habían puesto, a eso se dedicaban. Entonces, nuestra función es guardar cualquier contingencia fiscal, ¿no? Porque si no me va a tocar salir al mercado internacional de eurobonos, por ejemplo, y voy a tener que colocar a una tasa de 9.5 cuando tuve la oportunidad de haber contratado este crédito contingente a una tasa de un 3%, habiendo previsto ese momento de catástrofe. ¿Hay dinero para pagar los préstamos que se vencen? Absolutamente todos. No vamos a tener problemas. Todos nuestros compromisos, incluidos los vencimientos de eurobonos, están previstos en los 5 escenarios fiscales que el Ministerio de Hacienda tiene. Los hemos presentado a los inversionistas, se los hemos presentado a los organismos multilaterales, se los hemos mostrado al mismo Fondo Monetario Internacional. Los research que hacen publicaciones lo saben también, que mi flujo de caja alcanza más que suficiente para pagar nuestras obligaciones. Que alguien quiera creerle a los profetas del caos y a los amarillistas, pues será su problema. Pero nuestra función es planificar fiscalmente todos nuestros compromisos y todos ellos están cubiertos. Bueno, ministro, lo he dicho, se lo he dicho a usted personalmente, creo que también lo he dicho abiertamente, públicamente, que le agradezco el que me permita el abordaje sin ningún tipo de restricción de los temas que hemos abordado. Y de verdad lo reconozco públicamente, porque hemos hablado de 3 elementos importantes en estos 45 minutos que hemos tenido, ¿verdad? De si existe o no existe un vacío fiscal con las medidas que se han tomado. Ya usted me dijo de dónde va a agarrarse ese dinero, si caemos o no en impago. Ya digo que no vamos a caer en ningún impago, que si esto de alguna manera del Fondo Monetario Internacional es una, digamos, como una especie de solicitudes que son normales encontrarlas, pero no logramos todavía esos 1.300, ¿cuántos son millones? Son 1.300 millones. Pero son 1.300 millones. Pues la verdad que solo CAF te da, por ejemplo, una cuota de alrededor de 1.600 millones para el país. O sea, yo podría decir, mire, ya voy a financiar con CAF. Puedo decirte también, mira, voy a financiar con un Bitcoin Bond. O puedo decirte, mira, vamos a financiar con BESIE, que también es parte de nuestro organismo multilateral. Y él me dijo que el tema Bitcoin no es irreversible en un proceso de negociación. Es una estrategia que nos ha dado resultados y que vamos a continuar implementando porque creemos que es la estrategia adecuada en materia económica. Así que con mucho gusto, Ernesto, siempre reconozco su altura como funcionario para hablar de estos temas, de verdad, y se lo digo públicamente. Gracias, Ernesto. Y con el mayor de los gustos, creo que es importante que esos temas a veces duros se aborden siempre para disipar algunas dudas que a veces se generan por tergiversación de algunos temas. Y siempre con la ética que distingue a este medio de comunicación y, perdón la modestia, a este servidor también. Con mucho gusto, Ernesto. Gracias por la invitación y muy buenos días también a todos tus televidentes. Gracias, ministro. Nos vamos a la pausa. En una segunda parte del programa vamos a conocer desde la perspectiva del sector industrial cómo está asimilando la situación actual que se vive en el país a raíz de estos temas que hemos hablado y, por supuesto, también de algunos elementos importantes que se inyectan dentro de esa, digamos, modalidad. Recientemente un estudio provocado busca establecer más el tema de la transformación digital en sectores tan importantes como es el comercio y la industria. Vamos a hablar también con estos invitados: Jorge Arriaza, director ejecutivo de ASI, y Ricardo Montenegro de INSAFOR. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos, como siempre, esa atención que usted tiene y sobre todo ese elemento importante de aportar a la discusión, como ese importante tema que tuvimos en la primera parte y en un segundo que vamos a tener, que también secunda un poco el análisis de la situación de sectores tan importantes de la economía en el contexto de esta situación inestable que se está experimentando en el mundo y que sin duda alguna viene a tener su impacto en esos ejes de acción que tiene economías como la nuestra, el sector industrial, por ejemplo. Quiero darle la más cordial bienvenida para hablar de estos y otros temas importantes al ingeniero Jorge Arriaza, director ejecutivo de la ASI. Gracias, bienvenido, Jorge. Muchas gracias, un gusto estar en este excelente programa y un saludo a la teleaudiencia. Y al gracias también. De INSAFOR. Gracias. Me acompaña don Ricardo Montenegro, presidente del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Ricardo, como siempre. No, muchas gracias a usted, Ernesto, por darnos esta oportunidad de poder contarle a televidentes qué es lo que estamos haciendo en INSAFOR. Interesante. Vamos a, sin duda alguna, voy a aprovechar un poco, conocer, y voy a partir de ello, ¿no? Sobre el diagnóstico, la lectura o la radiografía que ustedes como sector industrial, Jorge, le están dando a la situación actual y veamos un poco también la actuación que se ha generado a partir de las medidas que se han tomado. Recientemente esta semana lo hablaba con el sector de exportación, con Coexport, y también pues dan sus puntos de vista y quisiera conocer el del sector industrial. Bueno, como todos los sectores empresariales lo han expresado, ha sido una situación difícil. El mismo presidente en su cadena nacional hablaba de dos crisis profundas, la crisis de la pandemia y hoy la crisis de la guerra, ¿verdad? Esto lo podemos tipificar como una crisis de desabastecimiento en el mundo, ¿verdad? No solo local. Primero fueron toda la cadena de suministros con los contenedores y hoy es escasez de muchos productos a nivel mundial y lógicamente eso impulsa los precios hacia arriba, ¿verdad? Como ya lo decía el ministro de Hacienda también en la entrevista. A nuestro juicio las medidas que se han tomado son medidas anticrisis que están correctas, que buscan paliar el efecto que puede tener en la población el tema de la crisis mundial. Hay una intervención de una política fiscal en la economía a favor de los consumidores, a favor de todos los salvadoreños, y es la que tenemos, ¿verdad? Porque las otras políticas monetarias, cambiarias, ya no existen porque estamos dolarizados. Entonces, con esa herramienta que se tiene, yo creo que en general se está viendo aminorado el impacto en los salvadoreños. Y las empresas, pues tenemos que hacer ajustes, hay problemas de inventario serios, pero estamos buscando cómo reducir costos en ciertas áreas y para poder cubrir esos costos más altos en temas de materia prima. A ver, las medidas de alguna manera tendrán algún, digamos, impacto de manera puntual, especialmente en un sector tan importante que es el que ustedes representan como gremial. Recuerdo que en ese contexto también se generó ya, digamos, cierta preocupación de sostener que vamos a tener escasez. Por ejemplo, se decía en una conferencia de prensa o en declaraciones, escasez de materia prima. ¿Se está de alguna manera proyectando eso o nos estamos preparando? Yo creo que también no hay que ser tan pesimistas, pero la realidad es que es un factor que está externo que golpea fuertemente nuestro. Bueno, el tema prima de la escasez de materia prima, que es nuestra base, digamos, viene desde el año pasado con la cadena de suministro, ¿verdad? Había ya problemas para poder, un contenedor tardaba, cuando normalmente puede tardar 15 días, un mes, pues el año pasado ya tardaba hasta 3 meses. Ahora se ha intensificado, no solo por el transporte, sino que también muchas de las fábricas que la producen están saturadas, no tienen posibilidad de vender. Entonces, lo que ha habido es una recomposición en las empresas para poder ver qué otro tipo de materias primas o cómo se sustituyen o si es local y buscar enfrentar la solución. Pero el empresario salvadoreño tiene esa capacidad exactamente de poder enfrentar las crisis y eso demuestra la calidad de los empresarios salvadoreños, ¿verdad? Sí, porque puntualmente usted lo decía, venimos de la crisis de la pandemia, tenemos ahora el problema de la guerra. Primero Dios, no se vayan a inventar otro problema. Esperamos que no. A ver, don Ricardo, yo sé que hay aspectos puntuales del rol suyo, pero también no escapa de verlo como empresario y también un tener gran su opinión, empresario, ¿no? Sí, claro, por supuesto.
Cuénteme. Definitivamente que esta situación es complicada para todos. Y dada que los empresarios están enfrentando aumentos de sus precios de materia prima, en algunos casos escaseces o atrasos en poder recibir sus productos o materia prima, es más importante tratar de ser más eficientes las empresas. Y aquí es donde nosotros, a través de estos estudios que hacemos, investigaciones, podemos ir previendo cuál es la demanda de formación que van a tener las empresas. Y ese fue el propósito de esta investigación que hicimos en los últimos meses del año pasado, donde encontramos puntos bastante interesantes. Uno de ellos, que para nosotros nos llena mucho de satisfacción, es ver que el 98% de las empresas están dispuestas a continuar invirtiendo en formar a sus empleados. Eso nos indica que la cultura de la formación profesional ya está dentro del sector productivo del país. Otro indicativo importante es que el 61% de las empresas nos dicen que ellos prefieren en estos momentos la formación virtual. Tenemos estas láminas, me gustaría de alguna manera apoyarnos visualmente, productor, y coordinar ahí con el equipo de... Ahí está. Sí, para que podamos tener, sí, veamos, no sé si a esa nos referimos, Sí, para explicarlo un poquito más y comprender un elemento bien importante que estamos hilvanando en esta conversación, es decir, para poder enfrentar situaciones como las que estamos teniendo hoy en día, también tenemos que reinventarnos, ¿no? Tenemos que aplicar nuevas herramientas y estamos hablando de entrar a una transformación digital que es parte del estudio que nos está mostrando, ¿cierto? Como les decía, para ubicar un poco, ¿no? Así es. A ver, veamos. Esta preferencia de la modalidad online del 61% de las empresas es importante porque nos indica a nosotros qué es lo que tenemos que ofrecer y cómo es que tenemos que ofrecer esta formación. Ahí podemos ver que de ese 61%, el 39% prefiere la formación online sincrónica y un 34% asincrónica. Esto son diferentes tipos de formación. Una es la formación que usted recibe cuando se mete en una plataforma directamente, y otra es la formación que recibe a través de plataformas como la plataforma Zoom, donde todavía hay un instructor que le está dando la clase. Y también otro tema sumamente importante es el tema de qué tipo de formación es lo que requiere la empresa. Y estamos viendo acá pues que las competencias digitales es un tema sumamente demandado por las empresas. Los procesos de calidad, ventas y comercio, sobre todo ventas digitales. Transformación digital al 56%. Al 56%. Esto, como usted bien decía, Ernesto, las empresas están enfrentando problemas. Entonces tienen que reinventarse. Y nosotros, con este tipo de formación que tenemos, le estamos dando esa oportunidad al empresario y a sus trabajadores que se puedan reinventar. Bueno, y eso es lo más importante, que también se asuma como parte de las alternativas. Claro. Hablamos de las medidas que en su momento el gobierno ha impulsado, que tienen que ver con el tema de aranceles, etcétera, impuestos, y sin duda alguna también con otras herramientas importantes como las que se mencionan en esta investigación. Voy a hacer una pausa, me están pidiéndola, y luego regresamos ampliándonos más un poco en estos temas que sin duda alguna representan para hoy en día fomentar y llenar esas grandes necesidades que ojalá Dios quiera, como hablábamos con el ministro, no se vayan a generar o a prolongar, ¿verdad? En su momento, para que esto no vaya a complicarse más.
Vámonos a la pausa, son las 7:34 minutos. Gracias por sintonizarnos y gracias por estar enviándonos sus comentarios y preguntas. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Decíamos, y quizás un poco recapitulando, el uso de herramientas importantes en una investigación como la que presenta INSAFOR, la preocupación que existe del sector precisamente por toda esta situación que se vive en el mundo y el impacto que va a tener con las materias primas. Ahí, de alguna manera, en términos proporcionales, ¿cómo se está preparando el sector, los sectores comercio, que entiendo que no tiene nada que ver, pero también el industrial, que es el que representa, para poder de alguna manera entrarle, como decimos, con las botas puestas a esta situación? Bueno, definitivamente sí. Yo creo que en una crisis, y como lo decía el presidente de INSAFOR, el tema del capital humano, la formación es importantísima. Yo siempre aprovecho para felicitar a INSAFOR, que es una de las instituciones que más aporta al país en términos de formación de miles de personas, ¿verdad? Día a día, empleadas, pero también personas que no están en las empresas, pero en el caso nuestro, personas que se capacitan permanentemente, y es un buen trabajo de años que ha hecho el presidente de INSAFOR, el consejo directivo, el equipo de trabajo de INSAFOR. Y hoy el capital humano es valiosísimo, ¿verdad? Es decir, la capacidad de manejar las crisis, de la eficiencia, de las competencias blandas, técnicas, todo eso es fundamental. Y la encuesta o el estudio refleja claramente esa visión de los empresarios, ¿verdad? Hablábamos recientemente, y lo decía el presidente de INSAFOR, de la cultura de la formación profesional en las empresas. Hoy ya casi todas las empresas lo toman como algo parte del negocio, ya no es un tema adicional, ¿verdad? Si no tengo formación profesional y capacitación a mi gente, estoy perdiendo competitividad. Así que en este caso que estamos hablando de toda la formación, es una herramienta muy valiosa para enfrentar esta crisis y cualquier otra crisis que pueda existir. ¿Qué otros elementos arroja esta investigación que represente para aquel empresario que a lo mejor está buscando alguna alternativa? Porque también, pese a toda la situación como se ha tratado hasta este momento, hay algunos aspectos que preocupan a sectores quizás los más vulnerables, el sector de la micro, mediana, pequeña empresa, que a lo mejor no tengan los alcances que pueda tener un proceso de instrucción, de formación, de tecnología digital, frente a lo que está reflejando este estudio, don Ricardo. Mire, nosotros contactamos a más de 400 empresas cotizantes al INSAFOR. De estas empresas, de las cuales conseguimos respuesta, los dos grupos principales eran las empresas grandes y las empresas pequeñas. O sea que aún dentro de las empresas pequeñas hay mucha preocupación sobre los temas de formación. Y las empresas grandes tal vez por sí solas tienen mayores posibilidades de formar a la gente. Pero la empresa pequeña se apoya más en las formaciones que damos nosotros. Entonces, para nosotros esta es una excelente oportunidad de poder llegar a esos sectores y ayudarles en temas específicos e importantes, como es el tema de la transformación digital. Con la situación de la pandemia, nosotros vimos que teníamos un gap, una diferencia grande en la transformación digital. Y la pandemia nos ha obligado a todas las empresas a acelerar esa formación de nuestros trabajadores. Y ahora esto lo está confirmando esta investigación que nosotros acabamos de hacer. Esto a nosotros nos obliga como institución a cabalmente ampliar nuestra oferta sobre estos temas. Entonces nosotros en eso estamos. Ahora tenemos una oferta mucho más grande sobre temas de competencias digitales. Es decir, un campo de acción en el cual pueden desarrollar toda esta necesidad que se está buscando. Es correcto, así es. Además, siempre tenemos el caso del inglés,
El inglés es otra una herramienta indispensable hoy en día. Así que es. cada día está más en demanda. Y otros idiomas que no podemos también invisibilizar. O sea, el caso del mandarín, que creo que es una realidad también. Bueno, sí. Sí, nosotros, claro. los sectores más grandes que tenemos, Dejando cualquier tipo de prejuicio político, veámoslo desde el punto de vista de formación. Es un mercado inmenso. Es un mercado, Así don es. Ricardo. Nosotros, los sectores más grandes que tenemos son sector comercio y sector servicio. Después viene el sector industrial. Y para ambos sectores, tanto el servicio como el comercio, el inglés es fundamental. Y no solo es fundamental en el tema de la atención al cliente, sino que es fundamental en cómo usted va a promover su negocio. Tiene que tener acceso a la parte tecnológica en inglés. El sector servicio está compuesto enormemente por el tema de turismo. Y el tema de turismo, el inglés, el francés aún también son temas sumamente importantes. El mandarín que usted acaba de mencionar, nosotros ya tenemos formación en mandarín, pues si alguien tiene necesidad, le damos la oportunidad. Tenemos ya nuestros socios estratégicos que pueden dar formación en mandarín. Entonces, todo esto, como decía yo, nos obliga a ir buscando nuevas maneras de poder llegar a las empresas. Y también, si nosotros vemos que las empresas están requiriendo temas tecnológicos y transformación, quiere decir que tenemos que ofrecerle a la población esos temas también, para irlos preparando, para que cuando ellos opten por un trabajo, conozcan y que ya tengan esas habilidades. La realidad, la pandemia, Jorge, es una realidad todavía, ¿verdad? Es una realidad. Sí. Todavía tenemos, ¿qué porcentaje dentro del sector industrial tenemos todavía trabajando bajo el uso de herramientas de tecnología, como por ejemplo el homework, el trabajo a distancia, por ejemplo? Bueno, en la industria no es mucho porque recordemos que casi todo está en las líneas de producción, ¿verdad? Entonces, digamos, las áreas financieras o las áreas administrativas de la industria pueden estar en trabajo en casa, pero el resto está ya integrado. 180,000 personas que trabajan en la industria están en todas las líneas de producción. A ver, otro elemento importante detrás de todo esto, aquí hay una pregunta que está haciendo un televidente y dice, ¿por qué el INSAFOR, y esto es para INSAFOR, por qué INSAFOR se preocupa más por formar profesionales y por no formar emprendedores? Es una pregunta interesante. Bueno, nosotros recibimos nuestros fondos de las cotizaciones que dan las empresas. Entonces tenemos una responsabilidad constitucional de darle una respuesta a esa cotización que recibimos. Entonces, por eso es que gran parte... Hay una ley de formación. Hay una ley de formación. Y de existencia también. Correcto. Yo creo que esa es la parte Entonces nosotros medular de tenemos que darle una respuesta a los empleados de las empresas cotizantes. Al mismo tiempo, tenemos formación para jóvenes y para gente en situación vulnerable. Tanto para jóvenes, todos los programas que tenemos para jóvenes, nosotros tenemos módulos de emprendedurismo, porque sabemos lo importante que es la parte del emprendedurismo. Además, tenemos un programa desde hace casi 10 años con el Ministerio de Educación para darle emprendedurismo a los jóvenes, para que ellos vayan aprendiendo y conociendo qué es lo que es ser un empresario y las ventajas que esto tiene para la persona y para el país. Bueno, me piden una pausa comercial, Jorge. Cuando regresemos igual, ¿verdad? Creo que ese es un punto elemental de tratarlo, ya no solo desde el punto de vista de cómo hay espacios dentro de una institución como INSAFOR, sino también de ver ese modelo de economía que debe de ser, digamos, motivo de
digamos, de impulso, como lo han experimentado otros procesos de educación, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad en su momento, no viene al caso, pero creo que es un comparativo, por ejemplo, en Taiwán, por ejemplo, la China-Taiwán. Parte del gran desarrollo que ellos, precisamente por el modelo educativo de formación de emprendedurismo, más allá de la formación para ser empleados, claro. Perdón, un poco el símil. Sí. O sea, yo creo que es importante también cerrar un poco este ciclo de lo que estamos analizando esta mañana en el contexto de lo que el país requiere. Vamos a hacer la pausa, 7:46, gracias por estar con nosotros. Escríbanos, necesitamos conocer la opinión de ustedes. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir entrando ya en la parte casi final de esta conversación complementaria que hemos tenido con don Ricardo Montenegro, presidente de INSAFOR, y también del acompañamiento de Jorge Arriaza, director ejecutivo de la ASI, con quien estamos de alguna manera haciendo una evaluación en el contexto actual de cómo está un importante sector de la industria, ¿verdad? Enfrentando la situación, y cómo herramientas importantes como las que nos muestra en esta investigación INSAFOR representa también un hito de respiro para buscar caminos que de alguna manera logren darle sostenibilidad en el tiempo a muchas empresas que sin duda alguna están padeciendo los problemas, lamentablemente, por esto de las crisis del petróleo y lo que está generándose entre Rusia y Ucrania. Aquí hablábamos del tema de emprendedurismo. Yo creo que esa es una base fundamental de desarrollo que puede tener cualquier economía, como ponía el ejemplo yo de países, en este caso de Asia, que se los mencionaba. Sí. Bueno, sí, definitivamente un modelo de desarrollo de emprendedurismo es importante en cualquier país del mundo, ¿verdad? Los países asiáticos lo han desarrollado mucho, Taiwán es un caso importante, y hay miles de pequeñas empresas, ¿verdad? Ahora, el tema de la formación profesional va mucho amarrado también a pequeñas empresas, porque me corrige el presidente de INSAFOR, de 10 empleados, de 11 empleados para arriba, ya la empresa puede cotizar y puede ser beneficiaria del sistema de formación profesional. Y a un pequeño empresario es importante que le capaciten a su gente para poder crecer, ¿verdad? Así que yo creo que va bastante de la mano. También las empresas grandes lo requieren, pero mucho se requiere de pequeños y medianos empresarios el tema de la formación profesional. Y el emprendedurismo, pues yo creo que es un tema que habría que abordar, llevaría mucho tiempo avanzar en eso, pero es importante crear más empresarios, apoyar el desarrollo de empresarios, pero es bien valioso todo el acompañamiento de la formación técnica profesional para que es una base fundamental, decíamos, para hablar de crecimiento. Es la columna personal, vertebral, diría. No digamos ya desde el punto de vista de lo creativo que puede ser una persona ya con todas las herramientas de formación en su conocimiento para poder actuar en el negocio, en cualquier tipo de negocio. Es correcto. Definitivamente para nosotros el tema del emprendedurismo es sumamente importante, sobre todo conociendo la habilidad que tenemos los salvadoreños de ser emprendedores. Nosotros en todos los cursos que tenemos para los jóvenes y todos los cursos que tenemos para sectores vulnerables, tenemos siempre un módulo de emprendedurismo. Cuando nosotros vamos a una comunidad a dar un curso de soldadura, por ejemplo, además de enseñarle a la persona cómo soldar, le ayudamos y le damos conocimientos para que él pueda ir a ofrecer los servicios como emprendedor de soldadura. Y tenemos múltiples ejemplos de personas que han tomado estos cursos y que después ponen su negocito de soldar, andan de casa en casa soldando, o tienen en su casa un tallercito para hacer trabajos dentro de la comunidad. Lo mismo en el caso cuando damos clases de panadería, por ejemplo, clases de cocina. Esos son cursos que se dan no solo para que la gente conozca el oficio, sino que también vaya a poner su panadería. Que vaya a ofrecer esos servicios. Sí.
Definitivamente que... Okay. Hay un doble propósito implícito en eso. Así es. De hecho, tengo acá un dato bien importante de los resultados de la formación profesional por los años 2020, 2021 y 2022, que habla precisamente de cifras de cómo se han sido formados y capacitados. Ahí está, creo que ese es... Correcto. Ahí podemos ver nosotros el impacto que tuvimos en el 2020, a causa de la pandemia, pues que pasamos situaciones complicadas todo el mundo, no solo El Salvador. Pero ya para el 2021 vemos una recuperación bastante grande, y ahora para el 2022 tenemos una proyección de casi 230,000 trabajadores. Esto es solo la parte de los trabajadores. Además de esta capacitación, nosotros en este año pensamos capacitar alrededor de 100,000 personas y jóvenes dentro de los sectores vulnerables y de los programas que tenemos para jóvenes. A ver, antes de porque estamos ya en la parte casi final, hay una pregunta acá que me parece bien interesante, y es que es para el sector industrial. Dice, la pandemia afectó los empleos en el país, para nadie es un secreto, aunque se aminoró con la política del gobierno de atención a los sectores y el apoyo que se les dio a estos. ¿Se prevé alguna cifra hoy por la situación actual de pérdida de empleos o de buscar mecanismos que eviten que se pierdan empleos? Es una pregunta interesante. Sí, muy interesante. Bueno, tal vez solo recordar que en el año 2020, en el año de la pandemia, el empleo en el sector industrial bajó casi 20,000 personas, ¿verdad? Fue un impacto grande. La buena noticia es que al finales del 21 se había recuperado esos 20,000 empleos y estaba trabajando otra vez la industria en su total capacidad. Toda crisis tiene efectos en el empleo, ¿verdad? Y esta no es la excepción. Entonces, esperamos que el efecto sea menor, ¿verdad? Porque son otras características. En pandemia estábamos obligados a un cierre total, ¿verdad? En este caso no, pero evidentemente va a tener un efecto en el empleo. No lo hemos cuantificado todavía, pero depende mucho también de cuánto se prolongue la crisis, ¿verdad? Pero esperamos que sea lo menos posible y que pronto, una vez pase la crisis, se recupere. Por eso decía alguien que ese pronóstico de creer que esto puede ser una guerra prolongada, ese va a ser el agotamiento completo de toda la economía mundial. Aquí hay otra pregunta importante, también siempre para el sector industrial. De las medidas tomadas por el gobierno, ¿cuáles son las que directamente impactan en el sector? Dice. Creo que las arancelarias, bueno, el combustible a todos nos impactan, ¿no? Correcto, yo creo fueron dos impuestos los que se le han quitado. Dos impuestos al combustible que beneficia... 28 centavos creo que andan por ahí, ¿no? Es correcto. Eso ayuda a las empresas en la parte de distribución, ¿verdad? Obviamente. En la parte de aranceles también hay algunos aranceles que han sido, se redujeron y pudieran beneficiar a algunas empresas industriales, aunque hay otros como el tema del azúcar, digamos que es un tema complicado que pudiera tener efectos adversos, digamos, a los ingenios y a la producción de azúcar. Pero en general, la idea es buena, es decir, poder abastecer al mercado, al país de, por ejemplo, polímeros, papel, insumos, todo lo que se requiere para la producción industrial, ¿verdad? Hay cantidad de empresas ahora que están con limitación de su materia prima y esto pudiera, especialmente en sectores como alimentos, ayudar a mejorar las condiciones. Y como lo decía el presidente, son medidas de crisis, 2 meses, 3 meses, mientras la situación vuelve a la normalidad. Ok, la pregunta obligada que siempre cuando tratamos temas de investigación que nos presenta INSAFOR acá en este programa es siempre, ¿cómo puedo yo ser parte del proceso de formación o de cursos que tiene INSAFOR? Bueno, gracias Ernesto por esta oportunidad. Yo invito a los empresarios y a los empleados de los empresarios y al público en general a que nos contacten. Se nos pueden contactar a través de nuestra página web, que es insafor.org.sb. Tenemos también nuestra plataforma, que es INSAFOR Online,
Tenemos también el programa Capacítate para el Empleo.org, donde hay más de 300 cursos de formación sin ningún costo. Y al terminar el curso, a través de la Fundación Carlos Slim, la Fundación Gloria de Cristo e INSAFOR, reciben un diploma las personas que terminan los cursos satisfactoriamente. Además, pues estamos en Facebook, Twitter, Instagram, todas esas plataformas donde nos pueden contactar. Para poder Así adquirir que cualquier tipo de curso. estamos a la formación. orden y siempre con la meta de formar un mejor El Salvador. Quiero agradecerles que nos Con hayan mucho gusto. acompañado, Jorge, y también don Ricardo. El tema creo que ha sido complementario, precisamente la primera versión de lo que hablábamos con el ministro de Hacienda, ¿verdad? En cuanto a lo que se vive en el mundo e impacta en países o en economías como la nuestra. Gracias por haberme acompañado. No, gracias a Gracias, ustedes. muy amable. Les agradezco muchísimo. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien. Mañana, sin duda alguna, siempre la invitación para que nos acompañe en el debate político semanal. No se lo pierda, 6:30 de la mañana. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.